Hermanos, bueno, hemos venido mirando algunos aspectos de la iglesia y también estuvimos en el estudio anterior, estuvimos mirando sobre los dones. Habíamos dicho que los dones espirituales son diferentes a los talentos. Habíamos dicho que los dones espirituales los recibimos por gracia de parte de Dios en el momento que nacemos de nuevo. Una persona que no conoce a Cristo como Señor y Salvador no tiene dones, tiene talentos. Eh, También habíamos dicho que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eh, Habíamos hablado que los hermanos en Corinto, según lo que encontramos en la Escritura, los hermanos en Corinto, ellos estaban tan ocupados en, en los dones, estaban desbordados de una manera exagerada y dándole mal uso a los dones, que ellos estaban olvidando verdaderamente de lo que era el amor entre los hermanos. Entonces, quiero que en este tiempo que tenemos vamos a continuar mirando algunos aspectos más de los dones. Como a esta hora del día ya comienza a hacer un poquitico de cansancio y de sueño, entonces usted al que tenga a su lado, usted está a su lado, ¿no? Y cuando usted vea que el otro está diciendo sí a todo, le toca. No es que de pronto está, no, de pronto es que entonces usted le hace así. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a mirar los diferentes dones. Encontramos en Efesios, habíamos hablado también en que la lista de los dones está en Efesios, Romanos, Primera de Corintios y también en Pedro se encuentran. En Efesios encontramos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. En Romanos encontramos profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. Y en Corintios, primera, encontramos sabiduría, ciencia, fe, sanidades, profecías, espíritus, lenguas, interpretación. Muy bien, entonces vamos a ir mirando algo más. Dice en Efesios 4:12, dice... hablando de los dones espirituales, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el que tiene el don de enseñar, pues va siendo perfeccionado, el que tiene el don de dar, de exhortar, etcétera, etcétera, con un propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. Y recuerden, mis hermanos, que si usted ha nacido de nuevo, usted hace parte de la iglesia, usted hace parte del cuerpo de Cristo, y si usted hace parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que contribuir al cuerpo de Cristo. Usted tiene que tener dones, y si usted tiene dones, usted tiene que contribuir al cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a mirar en este tiempo los dones que culminaron. Entonces, no según lo que dice el local bíblico, no según lo que dice Olmay, sino con lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a mirar apóstol, significa uno enviado. Ahora, en el Nuevo Testamento se usa este término en primer lugar para referirse al Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que cuando nosotros miramos la Escritura, siempre encontramos al Señor Jesucristo como el ejemplo. Siempre encontramos al Señor Jesucristo marcando la pauta. Es bastante preocupante cuando muchas veces le damos más el lugar a un nombre que al mismo Señor, y eso no puede ser bajo ningún punto de vista. Aún cuando miramos en los apóstoles, entonces dice en Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, mire lo que dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros, la iglesia, tenemos el apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, dice Cristo Jesús. Empezamos por ahí. Ahora, se nombra también para referirse a los 12 discípulos elegidos por el Señor. Dice ahí en Marcos, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces,
el propósito que el Señor escogió a los 12, los envió con un propósito para que estuviesen con Él. ¿Por qué para que estuviesen con Él? ¿Para que el Señor necesitaba realmente de la ayuda de ellos? Realmente no. No es que el Señor necesitaba de la ayuda de ellos, es que el Señor en estos 3 años de ministerio, el Señor necesitaba capacitar a estos hombres para que ellos entonces enseñaran la palabra mm, en la forma como el Señor los capacitó, con los dones que Él entregó, y ahora nosotros podamos estar aquí en este lugar. Entonces, hermanos, el Señor estuvo con los apóstoles, con los discípulos, para capacitarlos, para enviarlos a predicar la palabra de Dios. Ahora, también el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 1:1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, el mismo apóstol dice que él es apóstol, ¿por qué? Por la voluntad, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, reconoce que él es apóstol no porque ningún hombre le puso la mano, no porque un día hizo algo extraordinario, no, porque Dios dijo, venga, mijito, es usted. Podemos notar, hermanos, y me gustaría que vamos mirando algo, podemos mirar la sencillez como la Escritura nos habla de apóstol, de profetas, de este tipo de dones que eran en su tiempo. Vemos en la sencillez que la Escritura nos habla, pero también vemos lo eficaz que era el don en su momento, la transparencia. Pero hermanos, todo lo contrario a lo que encontramos hoy en día. Hoy en día encontramos un espectáculo completo con este tipo de dones que según la Escritura ya no son vigentes. Seguimos mirando entonces, podríamos decir que ellos fueron los únicos que constituyeron los dones apostólicos dados por el Señor a la iglesia. Ahora, seguimos mirando, ellos pusieron el fundamento a la iglesia y completaron el canon de las Sagradas Escrituras al ser algunos de ellos usados por Dios para escribir el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ellos pusieron el fundamento a la iglesia y de pronto alguien está diciendo, venga, ¿cómo así? No, es que no estoy diciendo que ellos son el fundamento. No, y ahora lo vamos a mirar. Ellos no son el fundamento. Ellos pusieron el fundamento a la iglesia y completaron el canon de las Sagradas Escrituras. Recuerden ustedes que tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, y Dios los usó a ellos de una manera sobrenatural. Noten ustedes, hermanos, cómo Pablo escribe, cómo Pedro escribe. Cada uno de sus cartas están escritas, y vemos también en el Antiguo Testamento, más o menos dicen que un promedio de 1600 años, cómo es que todos estos libros fueron escritos y se recopilan en lo que ahora tenemos nosotros. Y hay algo importante, hermanos, la Escritura no se contradice absolutamente en nada. Entonces vemos el poder de Dios, cómo por el Espíritu Santo guió a cada uno de estos hombres para que nosotros ahora podamos confiadamente decir que esta sí es la palabra de Dios. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero mire lo que dice, hermano, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, nosotros necesitamos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero hermanos, noten lo que estamos mirando, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La iglesia necesita ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué necesitamos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Hermanos, porque lo que ellos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, aquí lo tenemos nosotros ahora. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos, hermanos. Y yo creo que es muy importante, mis queridos hermanos, que esto sea claro. Porque mis hermanos, a nosotros vienen y nos dicen un montón de cosas cada rato y quedamos medio mareados. No puede ser esto. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que la verdad está en esta palabra y que este fundamento no nos mueve nadie. A usted le pueden decir, mire, es que yo vi en una nube, lo que usted quiera imaginarse. Usted puede imaginarse en una
nube, a la Virgen, a lo que usted quiera ponerle. Y si usted me dice a mí que yo la vi, yo le digo, está bien, ¿y quién te puede decir que no viste la Virgen en la nube? Pero que eso sea una verdad es otra cosa. O sea, usted puede imaginarse lo que quiere imaginarse. Usted puede creer lo que quiera creer, pero que sea la verdad es otra cosa, completamente diferente. Dice en 2 de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, noten, hermanos, la recomendación que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos entrega para que nosotros tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora, es interesante, para que tengáis, lo que dice allí, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Es importante esto. Mire lo que dice, les invito a los que tienen la Biblia, lo que dice ahí en Primera de Pedro, vamos a mirarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, que fue el mensaje que nuestro hermano Giovanni compartía el viernes. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice, el apóstol Pedro está hablando y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, ojo lo que dice, no para sí mismos, sino para quién, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, hermanos, vamos hasta ahí, claro. Entonces, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento cuando el mismo apóstol está hablando. Ahora, solamente uno que haya estado con el Señor, que fue elegido por el Señor y que además haya sido testigo de su resurrección, podría ser un apóstol verdadero. Entonces, la Escritura nos deja ver a nosotros que hay unas características específicas para un hombre que podía ser o que puede ser apóstol. Entonces, después de unos 2000 años después, muchos hombres que dicen que son apóstoles, pues por lo tanto no podrán ser apóstoles porque no cumplen con lo que la Escritura misma nos está hablando. Miremos lo que dice en Hechos 1:21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Bersabas, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos han escogido, para que tome la parte de este ministerio apostólico. Noten entonces, hermanos, entonces están escogiendo el sucesor de Judas y ellos están reunidos y ellos están diciendo, bueno, es necesario entonces que uno sea hecho testigo con nosotros de la resurrección, dice en el versículo 22, y dice en el 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos es escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, miren, hermanos, que ellos cuando fueron a elegir el sucesor de Judas, no llamaron, no, habían unos requisitos específicos para llamar al que iba a ser el apóstol. Ahora, Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios.
en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces notemos algo también, mis hermanos, que los apóstoles hacían muchas señales y prodigios. Ahora, estas señales y estos prodigios que vemos, entonces son los dones que ellos recibieron de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estuvo con ellos en sus 3 años de ministerio. El Señor Jesucristo asciende al Padre. Dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ellos quedaron aquí y ellos necesitaban testificar. Ellos necesitaban mostrar que ellos sí eran los enviados de Dios. Ellos necesitaban tener algo sobrenatural en el momento para decirle, mire, Dios está conmigo. Crean el mensaje que nosotros tenemos, porque en sí lo que hacía eco o lo que debía hacer eco en las personas no era tanto el milagro o las señales, era el mensaje que ellos enviaban. ¿Sí? No era tanto el milagro como tal. El milagro más era para que ellos pudieran ver que Dios estaba con ellos, pero lo que causaba el efecto era más el mensaje, ¿no? Entonces, ellos hicieron las muchas señales y los muchos prodigios, los muchos milagros, pero entonces, ¿qué pasó? Ahora que nosotros ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual las seis vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero esclarezca, etcétera, etcétera. Entonces ya nosotros tenemos la palabra profética más segura, ya nosotros no tenemos necesidad de señales, porque ¿qué será más seguro? ¿El milagro que hace el apóstol Pepe o la verdad que dice la Escritura? ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, ya nosotros no necesitamos que alguien me haga una señal para yo creer en Dios. La verdad está en Cristo. Cristo puso el fundamento. Unos hombres fueron utilizados por Dios en su momento, en ese momento transitorio, en ese momento crucial. Y ya, gracias a Dios, hermanos, nosotros descansamos en la verdad de las Escrituras. Dice en Hechos 29, dice... y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Por eso no es bueno alargarnos mucho, ¿no? Los que predicamos, porque miren lo que le pasó a este pobre. Vencido el sueño, cayó al 3er piso abajo y fue levantado muerto. Yo por eso les decía ahora que no los deje dormir porque cosas pueden pasar. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haberle subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, ¿qué pasó? Pablo está dando su discurso, Eutico está sentado en la ventana, el hombre se cae, muere, y Pablo va y dice, venga, venga, relajados muchachos, lo coge, le dará el toque, el hombre se para y como que nada hubiera pasado. O sea, esos son dones milagrosos, ¿no? O sea, son dones que pasaron. Ahora, no encontramos en la Escritura que Pablo luego salió diciendo, mírenme, yo soy el apóstol que levanto muertos. No, no, no. Relajado, tranquilo. Todo lo contrario lo que pasa hoy en día, ¿no? Entonces, el estadio está lleno, y no sé, cualquier cosa pasa, y entonces ya el hombre está reconocido como el grande. No, hermanos, el grande es Cristo. Seguimos entonces. Pensando en profetas. Profeta es uno que anuncia o proclama un mensaje de Dios no revelado anteriormente. O puede ser también, hay algunos profetas que en el caso Moisés, él habló de Génesis, ¿sí? Y él estaba anunciando lo que ni siquiera él había escuchado, pero Dios le reveló. Ahora, los profetas estaban en el Antiguo Testamento y también Dios usó algunos hombres al comienzo de la iglesia mientras el Nuevo Testamento estaba en proceso. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento era como un denominador, los profetas. Encontramos, digamos, a mí me impresiona pensar en un profeta, me parece interesante pensar, digamos, en Isaías. Imagínense ustedes, hermanos, Isaías, unos
700 años antes atrás de Cristo, y que el profeta Isaías en el capítulo 53 nos diga lo que nos dice del Señor Jesucristo con esa precisión, con esa verdad. Pareciera ser que Isaías hubiera estado presenciando todo lo que pasó. No, no, no. Isaías no estuvo allí, pero con antelación Isaías escribió ese maravilloso mensaje. Hermano o hermana, si usted quiere predicar el evangelio y no encuentra de dónde, vaya a Isaías 53 y ahí usted encuentra para que predique el evangelio lo que quiera. Muy bien, entonces, en la iglesia primitiva habían dos maneras de enseñar. Ojo, en la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, cuando la iglesia empieza, recuerden, hermanos, que esto es importante, recuerden que el judío habían muchas sectas religiosas y cada uno de ellos defendía su verdad y Jesús, aunque había sido proclamado por los profetas, él había sido anunciado, él no había sido revelado. Y mis hermanos, cuando el Señor Jesús entonces se encarna y empieza su ministerio, hermano, esto pareciera ser que era una religión rara, porque esa religión rara que llegó estaba diciendo todo lo contrario de lo que ellos comúnmente decían. Entonces, ya el Señor Jesucristo comienza a decir, mire, es que es la gracia, es que es la salvación, es un regalo, etcétera, etcétera. El Señor comienza a hablar de un mensaje nuevo y claro, para ellos ese mensaje no era conveniente, para ellos ese mensaje no era bueno. Por eso, cuando Pedro escribe en 1 de Pedro, Pedro escribe a los expatriados. Estos hermanos tuvieron que salir huyendo, tuvieron que salir corriendo, porque el mensaje que estamos hablando ahora era un mensaje bastante confuso, no porque fuera confuso, no, sino era confuso porque ellos venían acostumbrados a un montón de enseñanzas que no venían, o más bien, sí, que no venían conforme a lo que el Señor estaba queriendo enseñarles. Entonces, vemos primero, por revelación y profecía, un mensaje recibido directamente del Señor. Vemos en 1 Corintios 11, 23 por lo menos, muy conocido, porque dice el apóstol Pablo, porque yo recibí, ¿de quién? Hermano, él no tuvo temor. Él dijo, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y conocemos lo que el apóstol está hablando. Entonces, el apóstol dice, yo recibí del Señor. Entonces, estamos mirando el primer punto, ¿no? Pablo dice, yo recibí del Señor. Dice en 1 Corintios 15:3 también dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Entonces, claro, él siendo apóstol, Dios, en el don que él tenía, Dios le permite que él transmita esa verdad. Entonces, yo pregunto, si en este momento alguien le dice a usted o alguien se para acá y dice, hermanos, el mensaje de esta mañana es que yo recibí del Señor una iluminación y entonces yo les voy a enseñar, ¿ustedes dicen amén? Hermanos, espero que no. Ustedes tendrían que decir, Señor, las graditas son aquí y se puede ir. De verdad, o sea, no podíamos admitir tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitamos que alguien nos dijera eso? Porque tenemos la palabra profética más segura. Por esa razón, ya no necesitamos que nadie nos venga a decir, yo recibí, yo miré, el sueño. Bueno, si le da sueño, que le dé sueño y duerma. Pero hasta ahí estamos, hermanos. No más que eso. Entonces, seguimos. Dicen Gálatas, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. ¿Sí? Entonces el apóstol le está diciendo, mire, yo lo recibí fue del Señor. Entonces, ¿quién puede pelear contra esa verdad? No, porque el Espíritu Santo inspiró y Pablo habló lo que habló. Como decíamos ahora, para nosotros ahora no podemos permitir tal cosa. Entonces, por ciencia y doctrina, exponiendo y enseñando lo que se había aprendido
por la palabra y los escritos. Entonces dice en Hechos 15:3, dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Entonces ellos se regocijaron y tuvieron mucha consolación. ¿Por qué? Porque estaban reunidos y le entregaron una carta que fue leída. Ahora dice 1 Corintios 14:6, dice, ahora pues, hermanos, si yo oí a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovecha si no os hablar en revelación o con ciencia o con profecía o doctrina? ¿No? Dicen Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, noten, hermanos, que Pablo escribiendo a los hermanos en Colosa, él les recomienda que lean esta carta a diferentes congregaciones, a diferentes lugares. Era la manera de compartir. Entonces, ahora dice, el apóstol Pablo enseñó que las profecías se acabarán. Dice en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, lo que dice la escritura es que las profecías se acabarán, pero también dice cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, ¿cuándo se acabarán las profecías? Cuando se completare el Nuevo Testamento. Dice en 1 Corintios 13:10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Recuerda que hablábamos en el estudio anterior que cuando dice mas cuando venga lo perfecto, no está diciendo el perfecto. Entonces, cuando venga lo perfecto, está hablando de lo que ellos estaban escribiendo, hablando del Nuevo Testamento que ya tenemos. Si fuera el perfecto, estaría hablando del Señor Jesús. Entonces, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, hermanos, si para los hermanos de la iglesia primitiva era un poco confuso y gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo que obraba en los hombres milagrosamente, ellos podían entender el mensaje de Dios. Hermanos, ahora nosotros tenemos suficiente confianza. Ahora nosotros tenemos suficiente confianza porque tenemos la palabra, hermanos. Tenemos la verdad escrita y no necesitamos otra cosa diferente. No necesitamos otra cosa diferente. El don de maestro reemplaza el de profeta, ¿no? Es lo que dice ahí en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas, entonces noten el verbo, ¿no? Pero hubo también falsos profetas, es lo que Pedro escribe. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora entre nosotros habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo resucitó, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, hermanos, alerta con esto, hermanos. Hubieron falsos profetas, pero ¿habrán qué? Falsos maestros, hermanos. Muchas veces encontramos a alguien con una Biblia en la mano y decimos, ese hombre es un hombre de Dios. Yo no puedo decir si es de Dios o no, pero mis hermanos, nosotros tenemos que tener tanto cuidado. No todo el que carga una Biblia necesariamente es un hijo de Dios. No todo el que cargue una Biblia y se pare a hablarle a usted será un maestro de la escritura. Por ahí hay unos que están diciendo, bueno, es que no recuerdo bien cómo es que dicen, que Dios es mujer, creo. Bueno, hay unas cosas que están diciendo por ahí, hermano, tan raras que uno tiene que tener cuidado. Les contaba a los hermanos el sábado por la mañana que fui por los lados del estadio
tuve que dejar el carro ahí al lado de un parqueaderito que había porque había un partido de fútbol y lo dejé allí y el que estaba cuidando el parqueadero pues es un señor conocido y entonces me dijo, ve, Olmey, ¿cómo vas? No sé qué. Yo le dije, bien. Me dijo, yo le dije, sí, sirviendo al Señor. Yo ahí más bien tranquilo. Y me dijo, sí, sí, nosotros también. Anoche hubieron un poco de endemoniados en la iglesia y para la gloria del Señor todos esos demonios se fueron. Y hermanos, yo le miré con dolor y me fui. No quise hablar más. Hermanos, ¿por qué por qué hay que hablar de esto, hermanos? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? O sea, si un hombre llegara a tener un demonio, y no estoy diciendo que no pueda pasar, primeramente no es un hombre de Dios. O sea, si usted en algún momento llega a ser poseído por Satanás, por un demonio, usted tiene que ir a Cristo porque usted no es salvo. Porque un hombre o una mujer de Cristo puede ser influenciado, pero no poseído. Entonces, mis hermanos, a veces la iglesia está reunida y la mitad de la iglesia está llena le entran los demonios y la otra mitad está sacando los demonios. Hermano, eso es un espectáculo, hermanos. Y yo lo digo con mucho temor, con mucho respeto. Lo digo, hermanos, porque eso no puede ser, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que hay falsos maestros. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que crean a lo que yo digo. No, hermanos, seamos como los hermanos de Berea. Leamos y nos tenemos que dar cuenta que lo que están enseñando sí es la verdad. Necesitamos ser hermanos de esa talla. Dice en Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, mire lo que dice, hermanos, versículo 18 y 19. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Si alguno quitare, note lo que dice, hermano. Si alguno añadiere y si alguno ¿qué? Quitare. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, nosotros no estamos ni para añadirle ni para quitarle. Hermanos, suficiente con lo que Dios tiene escrito. Si usted cree que Dios podía haberle puesto un poquito más, quédese con lo que Dios dice. Porque usted no tiene una mente, la mente suya y la mente mía es finita, es pequeñita. Tenemos que creer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Muchos creen que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Por lo tanto, toda iglesia que no tenga apóstoles y profetas es una iglesia sin fundamento. Algunos dicen eso. Pero entonces, la iglesia no está fundada sobre apóstoles y profetas, sino sobre el fundamento de ellos. ¿Cuál es el fundamento de ellos? Como hemos mirado, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, a usted le dicen, en su iglesia hay profetas, en su iglesia hay apóstoles. No. Ay, mi hijo, usted no está en la verdad. Hermano, la verdad de la iglesia no son los apóstoles. La verdad de la iglesia no son los profetas. La verdad de la iglesia es Cristo. Y Cristo es el fundamento, mis hermanos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La lista de los dones que encontramos en 1 Corintios 12 se ha presentado para grandes controversias. Parece ser que son los dones más cotizados o de extractos más altos por los llamados carismáticos. Entonces, hermanos, hoy en día este tipo de dones es como una pelea entre creyentes, entre congregaciones. Escuché decir que ya no solamente son apóstoles y profetas, escuché por ahí decir que hay querubines. Entonces yo me imagino que si hay alguien que se nombra como querubín, entonces en esta congregación, entonces en la de la esquina, otro dice yo soy querubín también porque somos los grandes, porque hay competencia, hermanos. Nosotros somos miserables, pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. No somos más que eso. Y hermanos, nosotros estamos para servir al que nos ha salvado. ¿Competencia de qué?
Pobrecitos nosotros, hermanos, pobrecitos en el sentido de que, hermano, creamos a lo que dice el autor, el que nos ha salvado y suficiente será. Entonces, sanidades, milagros, profecías, don de lenguas, dones que algunos dicen tener y otros buscan afanosamente para tener el Espíritu Santo. Entonces nos dicen a nosotros que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Hermanos, es mentiras. La Escritura dice en muchos textos, pero entre esos está en Efesios, que somos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando somos sellados, cuando creemos en Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Sencillo, hermano. Eso es lo que la Escritura nos habla a nosotros. Los dones de sanidades, milagros, lenguas, todos estos sirvieron como señal a los judíos incrédulos del primer siglo. Claro, ¿por qué? Porque ellos necesitaban ver las maravillas de Dios. Ellos necesitaban ver para poder creer. Dice en 1 Corintios 14, 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, ¿no? Entonces, hermanos, vamos ahí. Estoy corriendo un poquito porque quiero terminar. 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto es una maravilla, hermanos. Nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Si hablamos de milagros, tenemos que reconocer que el hacedor de milagros por todos los tiempos es el mismo Dios de los cielos, pero el don como tal ya no existe. Juan el Bautista, quien fue catalogado por el Señor como el mayor de los profetas. Hermanos, esto es impresionante. Fue catalogado por el Señor como el mayor de los profetas, sin embargo, no hizo ningún milagro ni señal. Dice en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer, mire lo que dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y dice ahí en el capítulo 10, 41, y muchos venían a él, a Juan, ¿no? Muchos venían a él diciendo, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces decían, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que Juan dijo de este, ¿de quién? De Jesús, ¿era qué? Hermanos, si el más grande de los profetas no hizo ningún milagro, ninguna señal, ¿por qué nosotros ahora vamos a coger, a encuellar a Dios como si pudiéramos encuellarlo para que hubieran profetas, hubieran apóstoles en este tiempo? Hermano, no es. Podemos concluir que los milagros no fueron el poder en la vida del siervo de Dios, sino la excepción. Entonces, hermanos, los milagros, estos dones sobrenaturales que habían en aquel entonces, no eran el poder en la vida del siervo, no, porque si no, entonces en Juan no había existido nada. La excepción, hermanos, al que Dios quiso, lo dejó que hiciera, dependiendo del don que él ya había entregado. En el caso de los milagros apostólicos, nunca se ve a los apóstoles celebrando campañas de sanidades. Los milagros fueron efectuados en las casas, en la calle, en el templo, en muchos otros lugares. No había publicidad y el nombre de ellos era mejor no nombrar. Vemos el ejemplo, hermanos, de lo que dice en Juan 5:12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Entonces cuando está este hombre en el pórtico esperando ser sanado y no podía, y dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Estaba el hombre en el pórtico para ser sanado. El Señor le sana y se va. Y cuando le dijeron, ¿dónde está el que te sanó? Dice, yo no sé. El Señor se quedó parado diciendo, mire, este era el que estaba ahí, yo le sané. ¿Eso hizo él? No, mis hermanos. Pero eso es lo que pasa hoy en día con los apóstoles y profetas y los del milagro. Eso no es lo que pasa. Entonces, hermanos, voy a leer solamente los que consideramos que son los dones vigentes: servicio,
enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia, fe, evangelista, pastores. Entonces, hermanos, necesitamos servir, necesitamos enseñar, los que tienen el don de exhortar, en repartir, necesitamos presidir, necesitamos tener el don de misericordia, el don de fe, de evangelista, y necesitamos orar por los ancianos o pastores, estos hombres que sirven al Señor porque necesitan mucho de las oraciones. Hermanos, vamos a orar. Dios, una vez más damos gracias por su amor. Gracias porque su palabra es la verdad. Gracias porque por ella, Dios, nos enseñas cada día y no necesitamos, Dios, escuchar cosas que van en contra de ella misma. Oramos, Dios, por la salvación de almas y especialmente, Dios, por tantos que andan en este mundo hablando cosas, así como su misma palabra dice, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hombres que hicieron milagros, hombres que profetizaron, hombres que hicieron tantas cosas, Dios, sobrenaturales, pero el mismo Señor les dice, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, oramos por la salvación de estas personas, porque Dios son dignos de misericordia, son dignos, Dios, de tenerlos en nuestras oraciones. No estamos en esta mañana para criticar, estamos, Dios, para mostrar al pueblo suyo las necesidades que tenemos, para Dios defender sus verdades, para que nosotros podamos estar, Padre, cabalgando, viviendo, Dios, bajo sus preceptos, no permitiendo, Dios, que las mentiras del hombre entre a su iglesia. Te queremos alabar, te queremos bendecir. Oramos por la reunión en horas de la tarde, Dios, para que personas lleguen a este lugar con el deseo de conocer a Cristo. Y Padre, oramos para que nos lleves con bien a nuestras casas y damos las gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Señor los guarde, hermanos.